Jo sóc el que està content i agraït per aquesta invitació, encara que vaig a fer l'exposició en castellà. Volia començar en català agraint la invitació de Joaquim Albareda fa ja quasi, jo crec, un any. Em va dir que m'invitava a intervindre en aquesta càtedra i dins de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives i, evidentment, jo no podia dir que no. Per el fet de l'institut que va fundar Fontana, per el nom de la càtedra i perquè tinc molt bons records, a banda de totes aquestes coses que he dit abans, en les quals, com ho puc comprovar, estava Josep Fontana molt present. O sigui que era evident que no podia dir que no. Així que moltes gràcies a Joaquim Albareda, director de l'Institut Jaume Vicens Vives, per la invitació, també a l'actual director de la càtedra Josep Fontana, Josep Pic, i no voldria deixar de nomenar a Carmen Monge, perquè Carmen Monge ha prestat una ajuda molt valuosa en la part administrativa i en l'elaboració d'aquest cartell que teniu ahí, que va ser, en certa mesura, un collage que entre tots van poder muntar. La fi de la historia, o pot ser de la ciència històrica, así comienza Josep Fontana su libro, La història després de la fi de la història, reflexions i elements per a una guia dels corrents actuals, que va publicar en 1992, pràcticament fa 30 anys, 31 anys. Años de acontecimientos imprevisibles, la caída del muro de Berlín, el hundimiento de los regímenes comunistas de tipo soviético, en Europa del Este, la disolución de la URSS, también fue la época del auge del neoliberalismo y de un intenso debate sobre la crisis de la historia. Con la salvedad de la distancia, y es mucha, la coyuntura de finales del siglo XX reproducía en cierto modo el desconcierto que Marc Bloch había puesto en boca de un oficial del ejército francés en junio de 1940, el mismo día de la entrada de los alemanes en París. ¿Habrá que creer, decía ese oficial, que la historia nos engañó? Medio siglo después, podía decirse otro tanto de una historia que parecía incapaz de ayudar a entender el proceso en el que estábamos inmersos. ¿Había llegado la historia a un estado casi de defunción inmediata? Como en esos mismos años dejaba constancia Roger Chartier, al que voy a nombrar varias veces, resultaba paradójico plantearse la crisis de la historia justo cuando las ediciones de libros de historia mostraban una vitalidad y una inventiva sorprendentes. Puesto entre interrogantes, por parte de Fontana, el fin de la historia o tal vez de la ciencia histórica dio pie a las reflexiones de Josep Fontana al comienzo de la década de 1990. El final de la historia, nos dice, es una expresión de moda acuñada por Francis Fukuyama en un artículo publicado en 1989 y convertido después en libro, dice Fontana, que reelabora la tesis de Hegel reciclada por Coget en los años 30 y puesta ahora al servicio del conservadurismo norteamericano. No merece la pena detenerse en ello, añade Fontana. Y aunque yo creo que el asunto es un poco más complicado, yo tampoco voy a detenerme en Fukuyama. Sin embargo, esa expresión también se está utilizando, añade Fontana, en otro sentido, que es en el que voy a centrar la exposición, con el fin de plantear el problema de si la ciencia histórica había llegado a su fin. Fontana deja claro que no pretendía resolver un problema tan complejo, que sus reflexiones solo aspiraban a, y cito, ayudar a entender a quienes se interesan por el estudio de la historia, en especial a los dedicados a su enseñanza, a intentar que se orienten en el laberinto de corrientes que ha venido a reemplazar el mapa relativamente nítido. Él hablaba de los 3 continentes en que estaba dividido, la historia convencional, tradicional, la historia marxista, la tercera vía la ponía entre comillas de los anales, ese mapa hasta hacía poco relativamente nítido del territorio frecuentado por los historiadores y que ahora se había convertido en un laberinto de corrientes. Y sigue siéndolo, es decir, incluso se ha acentuado ese laberinto de formas de hacer historia. Mi intervención tendrá 2 partes.
En la primera, con la perspectiva de las 3 décadas transcurridas desde la publicación de este libro de Fontana, llevaré a cabo un análisis de ciertos puntos de vista expuestos en aquellos años por diversos historiadores sobre la crisis de la historia y el estado en que se encontraba entonces la historiografía. Me centraré en unos pocos. Yo creo que a veces los alardes de erudición bibliográfica nos dejan un poco fríos, porque no se trata de nombrar a muchos historiadores, sino creo es mejor centrarse en unos pocos, como hacía el propio Fontana. Unos pocos historiadores que, a mi parecer, de una manera muy esclarecedora, han dado cuenta de manera contrastada y crítica, eso es lo que voy a hacer, el análisis va a ser de manera contrastada y crítica de las ideas expuestas en cada uno de los textos seleccionados, con sus semejanzas y sus diferencias. Voy a poner el acento en lo que tienen en común y en lo que los diferencia. En la segunda parte me referiré a algunas de las nuevas tendencias, porque es imposible hacer un balance de la historiografía, ni yo me siento capaz. Si Fontana era capaz de hacerlo porque tenía un conocimiento bibliográfico pues, excepcional, yo desde luego estoy muy lejos de ese conocimiento. Algunas de las nuevas tendencias que se han manifestado en la investigación histórica. A mi parecer, y esta es la idea que después me gustaría discutir con todos vosotros, con todos ustedes, muestran un cambio de rumbo que no ha sido puesto suficientemente de relieve. A finales del siglo XIX se habló reiteradamente y se fueron añadiendo giros de giro narrativo, lingüístico, crítico, subjetivo, postsocial, cultural, hacia las prácticas. Desde principios del XX se ha puesto el foco de atención en el llamado fenómeno memorial, el boom de la memoria o la nueva cultura de la memoria. Nadie, que yo sepa, ha utilizado la expresión giro hacia la experiencia. Y sin embargo, como veremos en la segunda parte, la noción de experiencia desempeña de diversas maneras un papel importante en al menos, y esas son las 8 formas que yo voy a nombrar, porque hay otras, pero tengo que centrarme en algunas, en 8 formas distintas de historiografía. ¿Cuáles son esas 8 formas que veremos en la segunda parte? La historia de los conceptos, de Koselleck, a veces malentendida, la historia social a la manera de Epi Thompson, la microhistoria, sobre todo en su versión italiana, la historia de lo cotidiano en la versión alemana, lo que se llamó entonces la Alltagsgeschichte, la denominada historia biográfica, la historia de las prácticas de Bernard Le Petit, la exploración de las topografías históricas en la obra de Carl Schlegel y el género híbrido al que Enzo Traverso ha dado el nombre de Le jeu dans l'écriture de l'histoire, el yo en la escritura de la historia. Estas son las 8 formas a las que voy a hacer referencia, poniendo el acento en esa noción de experiencia. Bueno, intentaré ir rápido porque tengo un... Mira si es pot pujar una mica. A ver, ¿mejor así? No, a ver si se puede subir el volumen. Ah, no se oye bien, entonces, no me oís. Aquí no veig. Yo soy incapaz de tocar eso porque como lo toque seguro que empieza a estallar por ahí un pitido. No veig cap. Ah, no. Bueno, déjalo ahí, si quieres. Te pujo més. Ahora quizá mejor, sobre todo porque creo que los que están aquí presentes lo oyen bien, ¿no? Y además es un espacio que es amable. Sí, el giro tecnológico, pero ese es continuo, eso es la desesperación tecnológica más que un giro, el mareo. Bueno, voy a intentar que la primera parte no se alargue mucho, aunque el texto que llevo pues, lo desarrolla más. Y en esta primera parte de la crisis de la historia, en el último fin de siglo, vamos a empezar con las ideas principales. No voy a hacer un resumen del libro de Josep Fontana, la historia después de la fin de la historia. Como verán, tengo un problema con la visión. Por un lado, estoy pendiente de que me operen de una catarata, lo cual es un lío porque no hay forma de corregir la visión de cerca, y por otro lado, pues, con estas gafas no veo de lejos. Así que esto sí que es otro giro, el giro oftalmológico. Bueno, una crisis de fe, decía Josep Fontana, por resumir las ideas principales y no desarrollarlas, porque creo que son conocidas. Una crisis de fe que conduce al escepticismo. Eso lo ponía en relación con ese marxismo que él nombraba, un poco dogmático, pues bastante dogmático, un poco catequístico, y que él decía que algunos historiadores, entre ellos él, ya habían abandonado bastante antes de la caída del muro de Berlín. El retorno de la narrativa y la ilusión cientifista,
que habían provocado o contribuido a provocar un proceso de desintegración, segmentación y fragmentación de la historia, una tormenta revisionista de formas de historia que Josep Fontana criticaba. Y luego, la necesidad de una renovación sustancial, añadía Fontana, que abandone la vía única y la visión lineal del progreso y nos haga comprender también las razones del desencanto y ofrecer alternativas, porque esa era la conclusión del libro: la historia continúa siendo importante y de una gran utilidad social. Justo el mismo año, George Eggers, un historiador alemán nacido en Hamburgo y nacionalizado estadounidense, había publicado en alemán este libro, que luego se tradujo al inglés y muy pronto también al castellano con el título de La ciencia histórica en el siglo XX. Y ahí Eggers, también sintetizo brevemente, ponía de relieve que se habían dado en el siglo XX dos grandes tendencias. Una que iba del historicismo a la ciencia social y otra de la ciencia social al giro lingüístico. Y al final planteaba una serie de preguntas. El final de la historia como ciencia, el final de la ilustración. Lo que él dejaba claro, y en eso yo creo que hay una coincidencia grande con el libro de Fontana, es que había terminado el consenso sobre la posibilidad de descubrir el curso de la historia. Esa historia en singular que decía Fontana, pues ya habíamos dejado atrás porque había llevado a una concepción lineal, simplista y además muy hacia Occidente, es decir, muy volcada en el proceso en Occidente. El reconocimiento de que la relación entre el historiador y su objeto de investigación es más complicado de lo que se suponía, desde luego en la época del empirismo, digamos, ingenuo del siglo XIX, pero también en los momentos en que la historia concebida como ciencia social pues está en pleno desarrollo. No hay ningún paradigma, dice Eggers, sino una multiplicidad de estrategias de investigación y formas muy variadas de explicación. Y así es lo que efectivamente ha ocurrido. Es decir, no hemos sustituido los viejos paradigmas, luego diré algo un poco sobre los paradigmas y cómo los nombran de manera distinta estos historiadores, no los hemos sustituido por ningún otro y sí por estrategias que se han multiplicado y que hacen pues, difícil lo que me planteaba Joaquín Albareda, es dar una panorámica del estado actual de la historiografía. Eggers, muy en la línea de la crítica de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, de Adorno, en cierto modo de Habermas, decía que el legado de la Ilustración todavía había que mantenerlo en parte, sobre todo la gran diferencia entre el mito y la ciencia, pero que había que ser muy crítico con otra parte de ese legado. ¿Cuáles son los aspectos más destacados, no ya tanto por Eggers, por Fontana, sino también por otros historiadores? Por ejemplo, además de Fontana y de Eggers, en esos mismos años, a principios de... Ahora el que se oye soy yo demasiado, y ya no sé si eso es bueno o malo, porque me oigo tanto que casi... en esos mismos años aparecieron contribuciones muy destacadas, como la de Roger Chartier, pero no en el libro lo recoge. Esto es un fascículo, lo he traído porque es casi como un documento histórico, de la conferencia que pronunció en un seminario que manteníamos en Valencia, filósofos, historiadores y personas del mundo de la teoría de la comunicación. El seminario lo coordinábamos Sergio Sevilla por filosofía, Genaro Talens por teoría de los lenguajes y yo mismo, ¿no? Y en ese seminario intervino, se llamaba así, Historia y Narración, Roger Chartier, se publicó en un volumen de lo que se titulaba entonces Utopía, segunda parte, L'histoire aujourd'hui doute défi proposition. Esto lo reprodujo después en su libro más conocido, Au bord de la Chalaise. Este texto es de 1994. Luego está el libro de Gerard Mariel, sobre la crisis de la historia, también de la misma época. Y después hablaré también otros historiadores, incluso antes en Estados Unidos, Schorsky, Novick, habían hablado de la situación de desmembramiento y de fragmentación. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más destacados? Por no entrar en detalle, aunque en el texto que ya había escrito sí decía un poco algo más sobre cada uno de estos autores. Pues lo que recordaba antes, el final de una visión lineal del progreso a la manera occidental, y el inicio de una época muy distinta de la del predominio de unos u otros paradigmas. En segundo lugar, se vivía con cierta, a veces, ansiedad un tiempo de incertidumbre, de crisis epistemológica, dice Chartier, de giro crítico, sobre todo cuarta generación de los anales, de dudas, de controversias,
con una comunidad de historiadores desintegrada y en plena crisis de identidad. La descomposición y fragmentación de la historia, que se insiste mucho en ello, sin embargo, me parece que tenemos que aclarar que se dio en dos coyunturas distintas. Primero en los Estados Unidos, pero en una coyuntura que no tiene nada que ver con la de la descomposición de la Unión Soviética, etc. La coyuntura en la que se produce esa descomposición y fragmentación, como pone muy bien de relieve Shorsky, en un ensayo de su libro Pensar con la historia, y Peter Novick, bueno, voy a poner los libros para que se vean, en su magnífico estudio sobre la objetividad en la historiografía profesional norteamericana, este noble sueño, la objetividad en la historiografía profesional norteamericana. Pues bien, la descomposición y fragmentación de la historia es un proceso que comienza en los Estados Unidos en una coyuntura, la de los años 60 y principios, finales de los 60 y principios de los 70, en la que participan activamente historiadores de izquierda, tanto críticos con la Unión Soviética como críticos con el capitalismo. Están también en ese momento los estudios que van adquiriendo un gran auge, los Black History y los Women Studies. Y luego es también la época de la revuelta universitaria y del cuestionamiento de la historia oficial. Y eso es en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. En ese momento ya Shorsky dice que en un contexto de una especialización y polarización de las ciencias humanas, atraídas por unas ciencias sociales cada vez más empíricas y menos humanistas, y en sentido opuesto por unas humanidades que tienden a aumentar la abstracción y a ser menos sociales, se produce un proceso de descomposición y fragmentación de la historiografía en los Estados Unidos. Peter Novick es más expresivo todavía. Hace un estudio, varios capítulos dedicados a todo esto, a este momento, a esta coyuntura y a las distintas corrientes, y acaba con esa frase que se ha repetido muchas veces, que es del libro de los jueces: en aquellos días no había rey en Israel. Cada hombre hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Esto aplicado al terreno de la historiografía norteamericana. Al otro lado del Atlántico, la situación comienza pronto en Gran Bretaña, a finales de los 70, a tomar conciencia de ello, y el artículo muy conocido de Lawrence Stone, El retorno de la narrativa, es un exponente de ello, pero se extiende en los años 80 en Europa continental y da pie a esas reflexiones que decíamos a principios de los 90. Las denominaciones que en estas reflexiones, en estos distintos puntos de vista, que sin embargo tienen bastante en común, las denominaciones que se les da a los paradigmas que habían caído en desuso, que habían entrado en crisis, a la fractura que se había producido con estos paradigmas, son muy diversas. Fontana, como les decía antes, hablaba de los 3 continentes. Sin embargo, Chartier dice el paradigma de la segunda generación de anales. Y Doss, que también es otro de los historiadores, la historia en migajas, que está poniendo de relieve este fenómeno de desmigajamiento, habla de la geohistoria de Brodel. Ginsburg, Stone, el propio Chartier hablan del paradigma galileano, que lleva consigo también esta obsesión por la cuantificación. Novick, de las distintas variantes de la postura objetivista en la historiografía norteamericana. Y en el caso de Eggers, de la ciencia social histórica en Europa con sus diferentes versiones. Y eso me recuerda que yo también tengo que apagar el teléfono, por si acaso me suena, que siempre ocurre cuando uno menos se lo espera. El fenómeno de fragmentación y de especialización es un fenómeno irreversible que ha tenido consecuencias sobre las que no voy a entrar, pero merecería la pena también debatir. Yo creo que muy difíciles, si no imposible, de gestionar en la enseñanza y en la investigación. Es un aumento de la especialización, una intensificación de esa fragmentación de la historia, la multiplicación de formas de historia, y eso, para no entrar en ello, se puede ver en obras colectivas. Bueno, esta es la historia en migajas, la reflexión de Lawrence Stone en 2 artículos, uno del año 75, La historia de las ciencias sociales, que no es tan conocido, pero que es interesante, muy interesante, porque pone de manifiesto cómo esa trayectoria que él ve de forma muy positiva de acercamiento a las ciencias sociales necesita de replantearse para abandonar un cierto modelo de ciencia social, y luego el otro artículo del 79, El retorno de la narración. Bien, esa fragmentación y esa multiplicación se vio pronto en este primer
esta primera recopilación, Faire de l'Histoire, de esta tercera generación de los anales, de Jacques Le Goff y de Pierre Nora. También se puede ver en el libro de Peter Bark, Escritura Historical Writing, o en un libro más reciente de Elena Hernández Sandoika, que da una muestra muy abundante de estas formas de historia. La fragmentación se suele poner en relación, y volvemos otra vez atrás, este fenómeno irreversible se suele poner en relación de manera distinta con la apertura de la historia a las ciencias sociales, y digo de manera distinta porque se ve de forma positiva por Lawrence Stone, aunque él habla ya de un replanteamiento en el 76, y de forma muy negativa por Fontana cuando habla del cientificismo y de esa obsesión por la cuantificación de la cliometría. El giro narrativo es el otro aspecto con el que se pone también en relación la fragmentación y la descomposición de la comunidad de historiadores. El giro narrativo, Lawrence Stone lo había destacado en el 79, Roger Chartier lo hace de otro modo en el 94 y finalmente George Eggers en el 2007. Y luego hay nuevos tipos de historia que también van a tener una valoración muy distinta en estos autores. Empecemos con la apertura de la historia a las ciencias sociales. Hay que decir que esto viene de atrás, de muy atrás en el tiempo. Lawrence Stone lo pone de relieve en ese artículo, La historia de las ciencias sociales, dice desde 1930, la historia profesional ha ido saliendo de su tradicional aislamiento para acercarse a las ciencias sociales. La nueva historia, dice Stone, es una consecuencia de esa aproximación. Y trajo un cambio fructífero de tipo epistemológico y metodológico. Lo que Stone considera es que hay que hacer un examen crítico de todo eso, contrarrestar los excesos, conjurar los peligros de una noción preconcebida de lo que se entiende por ciencia y huir de ciertas explicaciones demasiado deterministas y de la obsesión por la búsqueda de leyes universales para reafirmar la importancia de lo concreto, lo particular y lo circunstancial. Combinar datos y métodos cuantitativos y cualitativos y abogar por la diversidad metodológica y el pluralismo ideológico. Ese es el punto de vista de Stone en este artículo del 76, que es menos, no es un artículo, es su colaboración en un volumen colectivo que es menos conocido. En palabras de Fontana, que encontramos en la historia després de la fi de la historia, se había caído en lo que él llama la ilusión cientifista, de la que un ejemplo privilegiado es la cliometría en historia económica, y en la obsesión cuantificadora, que además pone un ejemplo, en el caso concreto del nivel de vida, deja fuera otros elementos no cuantificables, pero decisivos, como las experiencias y las expectativas de los diversos grupos sociales. Eso lo dice Fontana. Por otra parte, esos excesos le parecen intentos inútiles que han sido muy bien caricaturizados, y él nombra un libro muy divertido, por Carlo Cipolla en Allegro ma non troppo. Además, añadía Fontana, y esta es una idea también que quiero poner de relieve, esa fascinación cientifista respondía a concepciones de la ciencia completamente superadas, sobre todo después de la segunda revolución científica, la de la relatividad y la mecánica cuántica, y de la tercera revolución científica, la de la física de la complejidad. Fontana está muy al corriente, como sabemos, y a través de su asesoramiento con la editorial Crítica también lo podemos comprobar en aquella colección estupenda de divulgación científica que se publicó por aquellos años. En cuanto al giro narrativo, bueno, el que de alguna manera puso esto en primer plano, Lawrence Stone, lo pone de relieve en un ensayo que se llama así, The Revival of Narrative, reflexiones sobre una nueva vieja historia. Pero lo cierto es que esa forma de plantearlo por parte de Lawrence Stone, como decía muy bien Roger Chartier, es una forma mal planteada. Porque, como decía Chartier, y aludía a la obra muy importante de Paul Ricoeur, Tiempo y relato, Temps et récit, insistía Chartier, incluso la historia menos narrativa, la más estructural, se construía a partir de fórmulas que gobernaban la producción de relatos. De ahí que para Chartier estuviera mal planteado lo del retorno de la narrativa, porque nunca se había ido la narración de la historiografía. La mutación para Chartier, y en esto vuelve a acertar, era de otro orden.
en detrimento del antiguo tipo de narración y de los grandes relatos estructurales de la historia global o de los relatos estadísticos de la historia serial, ahora, dice Chartier, se daba preferencia a formas distintas como las de los relatos biográficos entrecruzados de la microhistoria. Por lo demás, el artículo de Stone es un artículo que había dejado constancia, por tanto, yo creo que el problema es un problema de confusión de la interpretación que se hizo de ese artículo. Había dejado constancia de que había una diferencia sustancial entre los historiadores narrativos tradicionales y el desplazamiento hacia la narrativa de los nuevos historiadores. El cambio de rumbo, Stone lo relacionaba con el fracaso de las expectativas puestas en la cuantificación y con el desencanto respecto a ciertos modelos que estaban muy condicionados por un determinismo histórico basado en la economía, la demografía y la sociología. Todo ello, para Stone, no tenía por qué llevar a contraponer narración a ciencia, porque lo que Stone quería poner a énfasis es en la crisis de un cierto modelo de ciencia. Y decía que no encontraba un término adecuado, y ahí está el problema, para nombrar lo que estaba sucediendo, dicha transformación. Por eso recurría a la palabra narrativa, y fijaros, porque lo cito, a modo de símbolo taquigráfico de lo que está sucediendo. Bueno, Fontana decía, un indicador de problemas. El problema es que Stone, en ese artículo, afirmaba cosas, tenía frases de una ambigüedad que fueron interpretadas en el sentido de contraponer la narración a la ciencia y plantear la narración como una alternativa a la ciencia. Decía afirmaciones como había llegado el fin de los intentos por producir una explicación coherente y científica sobre la transformación del pasado. Esto no es un modelo de ciencia, esto es ya aludir a la explicación científica en singular. Y también afirmaba, y entre los nuevos historiadores se estaba dando un viraje de lo analítico a lo descriptivo. Claro, a partir de ahí, eso propició interpretaciones en el sentido de que la narración se presentaba como la alternancia, la alternativa, mejor dicho, a la historia científica. George Eggers, en esta síntesis, sobre todo en la última de las revisiones, porque la síntesis suya da origen a distintas ediciones y a distintas revisiones con modificaciones importantes, incluso en el cambio de título. Pues en la última de esas revisiones, que la veremos después, esta decía del siglo XX, la edición castellana, hacía auténticos malabarismos en esta última edición para poner, por un lado, en relación el retorno del relato de Stone con el giro lingüístico y el desafío del posmodernismo, y al mismo tiempo dejar constancia de que el historiador británico no era un historiador posmoderno ni que tuviera nada que ver con el posmodernismo, como también lo puso de relieve en su polémica con los historiadores posmodernos a principios de la década de los 90. El historiador británico seguía siendo partidario de la alianza entre la historia y las ciencias sociales. Es decir, por un lado, el giro narrativo es como el antecedente del giro lingüístico y el posmodernismo, ese es el capítulo final, y por otro lado, sin embargo, Stone sigue siendo partidario de la relación entre historia y ciencias sociales. Y por último, respecto a ese nuevo tipo de historia, las apreciaciones que encontramos a principios de la década de los 90 son enormemente distintas, muy variadas. Fontana valora en general lo que él llama la tempestad revisionista de un modo muy negativo. En esa tempestad incluye la historia narrativa en sus distintas versiones y también la denominada microhistoria, los efectos del giro lingüístico en la historiografía y la centralidad del discurso, la conversión de las ideas, los sentimientos, las mentalidades, las representaciones y la cultura en el motor de la historia. Todo eso, según Fontana, había intensificado la desintegración, la fragmentación y la segmentación de la historia provocada inicialmente por el cientificismo. Así se puede leer en el libro La historia después de la fin de la historia, tanto la microhistoria para Fontana, que siempre ha tenido una visión que yo no he compartido y él lo sabía, de la microhistoria muy negativa. Tanto la microhistoria como, en buena medida, la Nouvelle Histoire, la historia de los anales, también tenía una visión muy negativa de la trayectoria de los anales y de la historiografía francesa, salvo, dice, en casos excepcionales, como el de Michel Bovell o el de Roger Chartier, habían renunciado, dice Fontana, al análisis global de la sociedad y a una perspectiva de conjunto que se desprendiera de la visión lineal del progreso, que él estaba de acuerdo que había que deshacerse.
Por el contrario, aun dando cuenta de la crítica que esta nueva historia, la microhistoria, la historia de la vida cotidiana, había recibido en la propia Alemania, la alta Geschichte, por parte de historiadores como Jürgen Koka, en una línea parecida a la de Fontana, para quienes, estos historiadores de la historia social, que eran reacios a la microhistoria, la concentración en la pequeña escala podía llevar a la recopilación de anécdotas y casos individuales y a una historia apolítica más bien propia de anticuarios. Aun señalando esto, poniendo de relieve esta crítica, George Eggers concebía de otra manera el cambio reciente en la historiografía. En su opinión, la microhistoria italiana, en particular la de Carlo Ginzburg y la de Giovanni Levi, y la microhistoria del proyecto de protoindustrialización en torno a Hans Medic en Alemania, muy diferentes por lo demás entre sí, eran una extensión y no un repudio de la historia científico-social precedente. Y dice Eggers, la pérdida de fe en una visión optimista acerca de los beneficios sociales y los frutos políticos del progreso tecnológico y de la modernización había llevado a poner en el centro de atención de esta nueva historia la vida de la mayor parte de la gente, las existencias individuales, lo cotidiano, la experiencia vivida. Para ello, dice Eggers, unas veces echaron mano de la antropología cultural de Clifford Geertz y otras del denominado marxismo cultural, este último muy crítico con los enfoques marxistas y científicos sociales tradicionales. En opinión de Eggers, la historia centrada en las existencias individuales podía perfectamente coexistir o complementarse con otra que se ocupara de las grandes transformaciones sociales. Y por último, para acabar esta primera parte, Roger Chartier expuso un punto de vista que tomaba en consideración varios aspectos y no los hacía incompatibles. Me parece que ese punto de vista, que está recogido en esta primera versión de su conferencia, de la conferencia del texto que luego editó en su libro Boc de la Falaise, Boc de la Falaise en 2000, ya digo, la conferencia es de 1994, Roger Chartier valoraba, y esto es muy importante, porque había como una especie también de vuelta en contra, de manera positiva los efectos de la doble revolución de la historia que en los años 60 trajo la adopción del paradigma estructuralista y del paradigma galileano, como los llama él. Lo valoraba de manera positiva. ¿Por qué? Porque los historiadores se habían centrado entonces habían centrado su atención en las estructuras y las relaciones, que con independencia de las percepciones y de las intenciones de los individuos dirigen la economía, organizan las relaciones sociales y engendran las formas del discurso, estableciendo así una separación muy importante entre el objeto del conocimiento histórico y la conciencia subjetiva de los actores. Habían puesto el foco de atención en cosas importantes, que no había por qué renunciar a ello. A través de la cuantificación, es decir, el paradigma galileano, eso es lo que para él el paradigma estructuralista había aportado antes, y ahora dice el paradigma galileano, dice Chartier, por medio del segundo paradigma, la cuantificación de los fenómenos, el tratamiento estadístico y la construcción de series habían hecho pensar que también el mundo social estaba escrito en lenguaje matemático. Y gracias a esa doble revolución estructuralista y galileana, según Chartier, nuestra disciplina se alejó de una pura cartografía de particularidades y pudo enlazar con la ambición de la ciencia social a principios del siglo XX de identificar regularidades y estructuras. Asimismo, insisto en ello porque es importante lo que dice Chartier, se liberó de una pobre idea de realidad, por cuanto la realidad abarcaba ahora no solo los datos recogidos en la inmediatez de la experiencia, sino también los sistemas de relaciones que organizan el mundo social. Durante las dos últimas décadas, prosigue Chartier, algunas de las certezas compartidas ampliamente y durante mucho tiempo cayeron por tierra. Al ser cada vez más sensibles los historiadores a las nuevas aproximaciones antropológicas o sociológicas, quisieron restaurar el papel de los individuos en la construcción de los vínculos sociales. De ahí el desplazamiento de las estructuras a las redes, de los sistemas de posición a las situaciones vividas, de las normas colectivas a las estrategias singulares. La microhistoria es para Chartier un ejemplo privilegiado de esa transformación apoyada en modelos interaccionistas o, como él los llama, etnometodológicos. Una segunda razón, que había quebrado antiguas certidumbres, era para Chartier la toma de conciencia por parte de los historiadores de que su discurso, cualquiera que sea la forma, siempre resulta un relato. Pero ahora no se trata de los antiguos relatos de grandes héroes, ni tampoco de los de la historia social.
sino de las narraciones, como os decía antes, biográficas entrecruzadas de la microhistoria. Los historiadores, dice Chartier, que consideran esencial la pertenencia de la historia a las ciencias sociales como él mismo, confiesa que es su caso, toman en cuenta que toda historia es narrativa, pero rechazan los planteamientos extremos del giro lingüístico y también el retour en politique pensé dans une radical autonomía, es decir, la vuelta a la política con una radical autonomía, como si no estuviera condicionada por nada, y la vuelta a la filosofía del sujeto que lo acompaña. Se trata, dice Chartier, de concebir el saber histórico no con las categorías del paradigma estructuralista y del paradigma galileano, tampoco como una mera actividad literaria, sino, y cita a Michel Desserteaux, podía haber citado, pero todavía no había aparecido el libro de Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, dice, puesta de relieve, la tensión fundamental puesta de relieve por Michel Desserteaux, para que la historia se convierta en una práctica científica con distintas modalidades, que dependen de las variaciones de sus procedimientos técnicos, de las restricciones impuestas por el lugar social y la institución del saber, incluso de las reglas que dirigen la escritura, y asimismo resulta un discurso dispuesto a poner en juego construcciones, composiciones y figuras que son también las de la escritura narrativa, incluso de la ficción, pero que al mismo tiempo producen un cuerpo de enunciados científicos, siempre que por tal, dice Chartier, se entienda la posibilidad de establecer un conjunto de reglas que permitan controlar las operaciones con vistas a la producción de objetos determinados capaces de, entre comillas, representar adecuadamente la realidad referencial y mantener la intención de verdad, sin la cual los historiadores dejarían el campo libre a todo tipo de falsificaciones y falsedades. Bueno, me he extendido reproduciendo literalmente algunas frases de Chartier, porque yo creo que a este artículo y a ese capítulo del libro de Chartier no se le ha dado la importancia que merece y sobre todo la capacidad de plantear una forma de entender lo que es las consecuencias positivas de esa crisis, que no renuncia ni lo contrapone a las conquistas que antes se habían producido desde el punto de vista de la historia como ciencia social. Y vamos a la segunda parte. Muy largo, pero no me dijiste que tenía un tiempo determinado y he pensado que, en todo caso, cuando vea que se cansan, pues abreviaré. Pero en principio voy a seguir mi marcha. 30 años después. En las 4 décadas transcurridas desde que los 80, la crisis de la historia, por decirlo de la manera de Gerard Noiriel, se convirtiera en un tema privilegiado de discusión por parte de los historiadores. ¿Qué queda de todo aquello? A los más o menos 30 años de distancia que nos separan de las apreciaciones y valoraciones, como hemos visto, coincidentes y también distintas, de historiadores, grandes historiadores como Fontana, Iger, Chartier, Noiriel, Stone, Doss, Novick, Schorsky, que hemos visto antes, con sus semejanzas y diferencias, ¿en qué sentido ha cambiado nuestra manera de concebir lo sucedido? Bueno, no faltan hoy los historiadores que consideran una desmesura la expresión crisis de la historia, una exageración debido al desconcierto por los acontecimientos de aquellos años, pero no al estado de la historiografía. A muchos les parece que no se ha dado ningún cambio de rumbo radicalmente distinto en el terreno epistemológico y metodológico, a lo sumo, un desplazamiento, eso se insiste, desde lo económico a lo cultural. Pero, en mi opinión, para mí no tengo nada claro en qué consiste ese giro cultural o esa nueva historia cultural. Ni resulta fácil ponerse de acuerdo, saber cómo entenderlo. ¿Qué se entiende por nueva historia cultural? Al menos es lo que a mí me parece después de haber leído varios libros, entre ellos, por ejemplo, el Compendio de Historia de Ute Daniel, en su edición original en alemán, la historia cultural de mis queridos compañeros Justo Serna y Anaclet Pons, y otros, Peter Barr, que también ha hablado de la nueva historia cultural, etcétera, etcétera. En un libro reciente, titulado En defensa de la razón, Fernando Erice considera que la influencia del posmodernismo, entendido, dice él, en sentido amplio, ha sido dominante en el conjunto de la más reciente historiografía tras la crisis del marxismo y de la historia social. Y Fernando Erice aboga por una renovación de la historia social que recoja, y cito, algunas de sus sugerencias, las sugerencias de este posmodernismo, o sus énfasis críticos, son sus palabras, pero, cito, segregándolos de su planteamiento general y su fondo irracionalista, escéptico e idealista. Esto dice Francisco Erice en este libro. El problema es que Erice entiende por posmodernismo una mezcla de planteamientos que son reconocibles en ese sentido, pero en otros casos no me parece que lo sea. Por ejemplo,
como él dice, el rechazo de cualquier tipo de racionalismo, la recusación en bloque de la herencia ilustrada, el cuestionamiento de toda idea de verdad o la atribución al lenguaje de un papel absoluto, son palabras suyas, en la construcción de la realidad, pueden ponerse en relación con lo que podríamos entender la versión extrema del giro lingüístico o el posmodernismo. En cambio, él también los cita en ese catálogo de formas, la crítica a un modo unitario de concebir la razón y la ciencia, la crítica a una parte del legado de la Ilustración y a las teleologías históricas, a la idea de progreso y los grandes relatos de la modernidad, el desplazamiento desde el centro a los márgenes, la acentuación de la diferencia y la heterogeneidad frente a la dialéctica integradora, palabras suyas, o la atribución al lenguaje de un papel fundamental, no absoluto, sino fundamental, como él también pone, de la realidad, a mí me parece que no tiene nada que ver con la historiografía postmodernista ni con las versiones extremas del giro lingüístico. Meterlo todo en el mismo saco lleva a Erice a considerar que la mayor parte de las nuevas formas de historia que hemos visto antes, referidas por Hegel, Chartier, Fontana o Elena Hernández Sandoika, o las recogidas en las obras colectivas de Legov, Nogat, Peter Burke, o la obra de Peter Burke, se corresponderían, según él, con una nueva etapa historiográfica bajo la influencia del postmodernismo. No lo creo, y tampoco creo que sea posible desgajar una cosa de un contexto teórico determinado e injertarla en otro completamente diferente. En otro sentido, mucho más esclarecedor, las conclusiones a que han llegado recientemente Sabina Lorica y Jacques Revel en una obra que acaba de publicarse, In Histoire Inquiète, Les historiens et le tournant linguistique, resultan bastante más esclarecedoras. La crisis de la historia, nos dicen, que se anuncia durante los años 80 en Europa y en Norteamérica, fue percibida por la mayoría de los profesionales de la historia, se diagnosticó de diversas maneras y trajo una importante reflexión sobre la historia. Fue percibida por los historiadores, se diagnosticó, lo hemos visto de diversas maneras, y trajo una importante reflexión dentro de la propia disciplina. Sin embargo, no todo era nuevo. Y aquí está muy bien que lo hayan puesto ellos de relieve, Sabina y Jacques Revel, porque además conocen muy bien esta, digamos, trayectoria en la filosofía. No todo era nuevo en los interrogantes que se suscitaron en los años 80. Muchos de esos interrogantes enlazan con la crítica de la razón histórica emprendida por Dilthey a finales del siglo XIX, prolongada y reformulada luego por Weber, y de la que hubo una versión italiana con Benedetto Croce y otra inglesa con Robin Collingwood. Todos estos autores se habían distanciado mucho de la tradición historicista de Ranke. De otro lado, en el seno del movimiento analítico anglosajón, a lo largo del siglo XX se dio una reacción en contra del modelo fuerte y unitario de ciencia propuesto por Karl Hempel y un debate sobre la especificidad de la explicación histórica en que participaron, entre otros, William Drey, explicaciones por razones, George Henrik von Wright, explicación casi causal, Arthur Danto, William Gelly, Louis Mink, distintos rasgos de la escritura narrativa. Esto que nosotros cuando teníamos el seminario de Historia y Narración lo habíamos discutido con los filósofos, era algo que nos llamaba mucho la atención, como muchas de las supuestas novedades de esta crítica de la razón histórica tenían antecedentes bastante lejanos. Y además, no solo los que señalan Sabina Lorica y Jacques Revel, sino otros historiadores también, y otros filósofos. Collingwood es un historiador, pero es un historiador que se mueve en el terreno entre la filosofía y la historia, pero otros filósofos también lo habían puesto de manifiesto. Ahora bien, como Sabina Lorica y Jacques Revel ponen de relieve, esas reflexiones y esos debates se habían producido en el ámbito de la filosofía, y los historiadores, desde Ranke, habían sido, y yo añadiría, y siguen siendo, bastante alérgicos a la filosofía, bastante reacios a la filosofía. Con notables excepciones, claro está. Cuando a partir de los 70, dicen Revel y Sabina Lorica, el sentimiento de quiebra de la unidad de la disciplina se manifestó, lo hizo en un momento paradójico, porque se estaba produciendo, ya lo hemos visto antes, que lo destacaba Chartier, un crecimiento acelerado del número de estudiantes y de enseñantes, también lo dice Noiriel, multiplicación de especialidades, una producción enorme de obras de historia. Y en ese contexto sitúan el artículo de Anker Schmidt, Historiografía en Postmodernism, publicado en 1989 en la revista History and Theory, que es una revista que ha dado mucho juego, pero que también ha sido más de filósofos de la historia que de historiadores, que puede leerse como un manifiesto postmodernista y
una de las diferentes variantes, porque hay varias, del llamado giro lingüístico, la que se relaciona con la teoría Hayden-White, pues empezó a tener bastantes apoyos entre algunos historiadores. Para Sabina Loriga y Jacques Revel, el linguistic turn en la historiografía, el giro lingüístico, fue un movimiento intenso y relativamente breve. En la segunda mitad de los 90 ya se hablaba de él en pasado. En su fase más activa, la de los años 80, los protagonistas formularon, digamos, sus ideas en inglés. Las proposiciones en conflicto estaban formuladas en inglés y fueron rechazadas por la mayor parte de los historiadores profesionales. Luego, su marco de influencia se amplió hasta llegar a América Latina, a Europa Central y Oriental e incluso a China, ponen un ejemplo muy curioso, como respuesta a ideologías durante mucho tiempo impuestas y en relación con tradiciones intelectuales más antiguas. Sin haberse convertido en una teoría y menos en un método, el giro lingüístico es para estos autores el síntoma de una crisis y una experiencia historiográfica. Una crisis de autoridad que coincide también con una crisis en el sentido de vivir en un tiempo, la experiencia, el sentimiento de vivir en un tiempo sin dirección, y un conjunto de experiencias que no han tenido después su plasmación en obras importantes de investigación histórica, pero que es revelador de problemas que todavía hoy se plantean, síntomas de una inquietud que no ha desaparecido. La duda persiste, concluyen Sabina Loriga y Jacques Revel, porque somos conscientes, y me parece que voy a reproducir lo que dicen, me parece que lo expresan muy bien, que la verdad jamás es independiente de sus condiciones de enunciación, la mirada al pasado siempre está situada en un lugar social, todas las representaciones históricas están insertas en una lengua, en una cultura, en unas instituciones y en el contexto político contemporáneo del historiador, y la historia jamás es inocente. Su lenguaje sobrevuela, sobrevolador sería la traducción de Surpoblant, e impersonal, disimula des enjeux politiques mayores, retos, entre cruces políticos mayores. Uno de los interrogantes con que termina el libro, Une histoire inquiète, me da pie a introducir y desarrollar el argumento con el que pretendo resaltar un aspecto importante del cambio reciente en la historiografía. El historiador, se preguntan Sabina Loriga y Jacques Revel, ¿puede ser extraño a las nuevas figuras de la experiencia del tiempo? En absoluto lo ha sido, me parece. Y semejante proximidad ayuda a entender por qué la noción de experiencia ha adquirido tanta importancia en un conjunto amplio y diverso de formas de concebir la historia. Se me podrá objetar, y ya me adelanto a las objeciones, que la experiencia no ha necesitado reconocimiento alguno en la historiografía, porque de un modo u otro siempre contó los estudios históricos. Bueno, sí, es verdad. Pero otro tanto puede decirse de la narración, del lenguaje o de la memoria, y en ese sentido tampoco ha habido ninguna novedad, ningún cambio de rumbo. Pero no se trata de eso. Aquello que llama la atención en nuestro momento, en nuestra época, es el relieve cada vez mayor en las últimas décadas que ha adquirido el término experiencia, la palabra experiencia, y las nociones que hay detrás, así como el término narración, lenguaje, memoria y especialmente memoria colectiva, en obras muy diversas de un número creciente de historiadores al referirse tanto a sus objetos de estudio como a su propio trabajo. Sin embargo, apenas se ha reflexionado sobre lo que podría denominarse el giro hacia la experiencia. No voy a utilizar ese término, que estoy harto de tantos giros, pero bueno, podría denominarse. En comparación con lo mucho que se ha hablado del giro lingüístico, del giro hacia la memoria, del giro crítico, etcétera, etcétera. Me limitaré a poner de relieve a continuación la importancia de esa noción de experiencia que la palabra experiencia tiene, y las nociones que hay detrás, en 8 tipos de historias. De formas de historia, mejor dicho, 8 tipos de historia. La historia de los conceptos, ahí lo tienen, la historia social a la manera de Thomson, la microhistoria, sobre todo la italiana, la historia de lo cotidiano en versión alemana, la historia biográfica, la historia de las prácticas de Bernard de Petit, Carl Schlegel y su obra singular y el yo en la escritura de la historia. Empecemos con la historia de los conceptos de Reinhard Koselleck. Hay mucho en cada una de estas corrientes que no voy a analizar, solo aquello que tiene para mí importancia para el argumento que intento de alguna forma trazar, dibujar, y es la importancia que tiene en esas obras la noción de experiencia. Empecemos por Reinhard Koselleck. De un modo en el que se percibe, por cierto, la filosofía hermenéutica de Gadamer, donde la experiencia tiene una importancia enorme. De un modo en el que se percibe claramente la influencia de Gadamer, Reinhard Koselleck le da a la noción de experiencia un papel fundamental en la historia social de los conceptos. En su libro, editado en la República Federal Alemana en 1979,
no publicado, aquí hay 3 ediciones. He puesto la francesa con prólogo precisamente de Sabina Lóriga porque es una versión ejemplar. La publicada en castellano tiene un montón de defectos de traducción y de erratas. Y luego, que es la de 1993. La última, de 2016, es esta que tienen allí. Bueno, este libro que se publicó en el 79 y que hasta el 93 no se tradujo al castellano, tanto pasó mucho tiempo desapercibido en el ámbito, digamos, lingüístico castellano. No sé si existe traducción al catalán, me parece que no. Y que lleva por título en castellano Futuro-Pasado para una semántica de los tiempos históricos, Koselleck propone, como categorías del conocimiento histórico, coordinadas y entrecruzadas internamente, lo que denomina el espacio de experiencias y el horizonte de expectativas. La variable relación entre espacio de experiencias y horizonte de expectativas, desde una cierta coincidencia en la antigüedad hasta una diferencia cada vez mayor a partir de mediados del siglo XVIII, le lleva a establecer 2 modos de concebir el tiempo histórico y, en definitiva, la propia historia. La historia magistra vitae, en el extremo más lejano, y el moderno concepto de historia, al que dedica, por cierto, una entrada del famoso diccionario de historia de los conceptos, publicado en no sé cuántos volúmenes en alemán y que tampoco está traducido al castellano, salvo de forma parcial. Pero en obras posteriores aún incide más en el papel de esta noción de experiencia Koselleck. Nos dice, la vida humana, y voy a intentar resumir sus ideas de estas obras que ha publicado posteriormente. Una parte están recogidas en francés en el libro L'Expérience de l'Histoire y parte en este libro Historia de Conceptos, tenéis las fechas de edición. La primera siempre reenvía a la original, la segunda es la edición que está puesta en el PowerPoint. La vida humana, dice Koselleck, está constituida por experiencias, unas veces nuevas o sorprendentes y otras de naturaleza repetitiva. Se necesitan conceptos para poder tener o acumular experiencias e incorporarlas en el curso de una vida y hemos de entender que los conceptos son más y son menos que las experiencias. ¿Por qué? Porque los conceptos dan significado, permiten interpretar, le dan sentido a esas experiencias, son más, pero al mismo tiempo lo hacen a base de reducir la anarquía, la variedad, la multiplicidad de esas experiencias a aquello que la abstracción contempla. Los conceptos son necesarios para fijar las experiencias que se diluyen, para saber qué sucedió y para conservar e integrar las experiencias pasadas en nuestro lenguaje y en nuestro comportamiento. Solo gracias a los conceptos somos capaces de comprender lo acontecido, hacer frente a los retos del pasado y prepararnos para los acontecimientos futuros. Gracias a los conceptos somos capaces de comunicar todo ello posteriormente y de narrar la historia de las propias experiencias. No hay experiencias sin conceptos, ni conceptos sin experiencias, dicho en lenguaje kantiano, afirma Koselleck, quien lo considera un enunciado antropológico aplicado a todas las personas y a todas las culturas, lenguas y épocas, con independencia de las experiencias adquiridas y de los conceptos desarrollados en cada una de ellas. Al desplazar, como hace la historia de los conceptos, nuestra atención de esa disposición general del ser humano al contenido de los conceptos, a las experiencias concretas y reales captadas por los conceptos e integradas en estos lingüísticamente, comenzamos a darnos cuenta de los cambios. Solo sobre un fondo de condiciones repetitivas que Koselleck, de manera bastante interesante, relaciona con la longue durée de Fernand Braudel, es posible registrar y captar las modificaciones en la transformación siempre correlativa de concepto y estado de cosas. Y frente al enfoque materialista, en el que el lenguaje carece de importancia, y al punto de vista idealista, para el que todos los textos son formas de expresión del espíritu humano, o como dice Hayden White, plasma toda la historia en sus descripciones historiográficas y lo reduce a la forma lingüística, Koselleck propone una especie de tercera vía o término medio. Una historiografía socioeconómica y otra basada en el análisis crítico de textos no tienen por qué excluirse y deben estimularse recíprocamente. Esto es lo que pretende hacer la historia de los conceptos de Koselleck y esto es lo que, para permitir una pequeña crítica, me parece que muchos de los que dicen esta defensa de historia de los conceptos no hacen. La historia social de Epe Thompson. Bueno, ¿qué voy a decir de Thompson? Yo creo que más conocido puede ser, y por otro lado, ya se ha dicho tanto, pero voy a insistir en una frase y sobre todo en cómo pone un foco de atención muy explícito en lo que él llama la experiencia. En esta obra, que después es convertida en el libro
Miseria de la teoría, que no recoge todo lo que se publicó, sino una parte. Thomson, como saben, polemizaba con Althusser en 1978 y él, que era muy reacio a la filosofía, establecía una contraposición, que por otra parte creo que es un reflejo de esa alergia de los historiadores a la filosofía, entre lo que llama la lógica de la historia y la lógica analítica. En su opinión, el discurso de la demostración propio del filósofo, para meterse con Althusser, que es un filósofo. En Miseria de la teoría, que es el título puesto en España, al volumen que recoge buena parte del contenido de la obra anterior, Thomson rechaza de manera explícita, en uno de los capítulos, una manera de concebir el materialismo histórico que le recuerda la teología, en la que el plan divino es sustituido por la marcha implacable del capitalismo. Y dice, a diferencia de ese marxismo, él pone el acento, quiero poner el acento, de sus averiguaciones en la experiencia humana, tal cual. Un término descalificado, dice Thomson, con el epíteto de empirismo por Althusser y sus seguidores. La experiencia humana, dice Thomson, hace posible el retorno de los hombres y las mujeres como sujetos, pero no en tanto que sujetos autónomos o individuos libres, puntualiza, sino como personas, cito, que experimentan las situaciones productivas y las relaciones dadas con sus intereses y antagonismos. De ese modo, cada individuo elabora su experiencia, cito, dentro de las coordenadas de su conciencia y su cultura por vías complejas relativamente autónomas, a la vez que unos y otros actúan sobre su propia situación a menudo, pero no siempre, a través de estructuras de clase a ellos sobrevenidas. Yo creo que es una frase que de una riqueza y de una capacidad de combinar cuestiones que merecería leerla muchas veces. Y que no creo que se haya puesto suficientemente de relieve, me parece. Se habla mucho de la formación histórica, del concepto de clase de Thomson, de su concepción de materialismo cultural, etcétera, pero creo que merece la pena insistir en ello. El materialismo histórico-cultural de Thomson, dentro de lo que otras veces se denomina marxismo crítico, está en las antípodas de las formas escolásticas, elementales y catequísticas de marxismo a las que se refería Fontana, tanto en Occidente como en la Europa del Este y en la URSS, y no pocos historiadores, entre ellos Thomson y Fontana, habían abandonado ese marxismo dogmático bastante antes del hundimiento del bloque soviético. Por tanto, no tiene ningún sentido poner una relación entre la crisis del marxismo y el fin de la Unión Soviética. Bueno, de Thomson yo voy a pasar a la microhistoria, a la Alltagsgeschichte y a la historia biográfica. ¿Por qué? Porque la reivindicación de la experiencia humana por parte de Thomson, sin dejar de poner en relación las vidas de hombres y mujeres con el medio social, a través, pero no siempre, puntualizaba, de estructuras de clase, guarda un cierto parecido con ciertos tipos de microhistoria, de historia de la vida cotidiana y de historia biográfica. Pero hay que añadir enseguida, para evitar confusión, que, por una parte, hay una gran variedad de modos de concebir y de practicar la microhistoria, la historia de la vida cotidiana, la historia biográfica, y también que encontramos distintas escalas de análisis, no solo la microhistoria y la pequeña escala. Es decir, no solo hay una microhistoria, una historia biográfica y una historia de la vida cotidiana que tratan las experiencias y lo que hay detrás a pequeña escala, sino también cómo poner de relieve en tres obras a escala más amplia. En ese sentido, Thomson lo hace a escala de la formación histórica de la clase obrera y también de la evolución de la cultura popular en Inglaterra, pero veremos otros casos. En la última versión de la síntesis de Eggers, el citado historiador afirmaba, creo que lo dije antes, que una de las tendencias más presentes en la historiografía de las últimas décadas, y enlazaba con la microhistoria y la historia de la vida cotidiana, la microhistoria italiana, la microhistoria de Hans Medic, la Alltagsgeschichte, centra su atención en las experiencias de vida de los seres humanos concretos. Añadiré ahora que Eggers, en esta última versión, destaca también cómo algunos enfoques que él llama microhistóricos echan mano de biografías y memorias y de historia oral para adentrarse en el estudio de los conflictos políticos en el siglo XX, particularmente en relación con las víctimas y, más recientemente, con los perpetradores del Holocausto y las persecuciones y masacres estalinistas, dice Eggers. Mediante el uso de los métodos microhistóricos, considera Eggers, el libro Ordinary Men, de Christoph Browning, ha hecho mucho más que detallar ciertos aspectos del Holocausto. Ha logrado, dice
Eggers, agregar una dimensión a la conducta de estos victimarios que no hubiera sido revelada por generalizaciones más amplias. El hecho de destacar la importancia de la experiencia humana, Thompson, o la experiencia de los seres humanos concretos, Eggers, hace posible, en mi opinión, relacionar el materialismo cultural de Thompson con ciertas formas de microhistoria y de historia de la vida cotidiana. En los tres casos, el desplazamiento hacia la experiencia humana va unido al rechazo del determinismo extremo y se pone el acento, en primer plano, las particularidades de la acción individual y social dentro de las coordenadas de la conciencia y de la cultura de cada uno y de estructuras, no siempre de clase, que se les imponen. Sin embargo, la obra de Thompson no es en absoluto una historia a pequeña escala. Proporciona una visión social de conjunto sobre la transformación de la cultura popular, de las costumbres de los trabajadores y de la formación de la clase obrera en un contexto histórico específico, nada menos que el de Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX. A Fontana, yo creo que por ese motivo, le parecía un abuso que los promotores de Italia de la colección de libros Microstory incluyeran en su catálogo uno de los libros de Thompson, junto con otros libros de Ginsburg, Natalie Zemon Davis y Giovanni Levi, como si formaran parte de una misma corriente historiográfica. Sin embargo, me parece que los historiadores más representativos de la microhistoria, los más representativos, no manifestaron propósito alguno de considerarla una tendencia o una escuela. Fontana no tenía una opinión muy favorable de la microhistoria, lo sabéis. Y ciertamente, en eso tenía razón, detrás del término microhistoria encontramos obras de escaso interés y una gran variedad de modos de concebirla y de practicarla, porque la heterogeneidad es un rasgo característico de la microhistoria. Pero con la perspectiva de lo que nos han aportado otras obras posteriores, otros análisis posteriores, libros dedicados a la microhistoria o reflexiones de los propios microhistoriadores, podemos verlo de otra manera. Y voy a intentar hacer un resumen siempre centrado en la noción de experiencia. Para Chartier, en lo que he dicho antes, en el texto que he dicho antes, la microhistoria difiere radicalmente de la monografía tradicional por lo siguiente. A partir de una situación particular, reconstruye la manera en la que los individuos producen el mundo social, por medio de alianzas y enfrentamientos, a través de las dependencias que los unen y de los conflictos que los oponen. Así se afirma, según Chartier, una nueva historia social, en el desplazamiento, él insiste siempre en los desplazamientos, de las reglas impuestas a los usos inventivos, de las conductas obligadas a las decisiones permitidas por los recursos de cada cual, poder social, pujanza económica, acceso a la información. Y así, la historia de las sociedades, habituada a establecer jerarquías y a construir colectivos, tiene ahora nuevos objetos que se estudian a pequeña escala e enfoques innovadores. Además de la reducción a pequeña escala, de la importancia dada a los individuos en contextos específicos y de los desplazamientos mencionados por Chartier, la microhistoria italiana comparte otras preocupaciones que resumo brevemente y enfoques. Han sido destacados por el propio Giovanni Levi, por Jacques Revel y por Justo Serna y Anaclet Pons. Lo resumo. La microhistoria italiana, dice Giovanni Levi, tiene en cuenta los debates sobre la racionalidad, las interacciones entre el individuo y sociedad y las distintas estrategias de conocimiento a la hora de dar cuenta de esas interacciones. Asimismo, las aportaciones más valiosas de la microhistoria toman en cuenta cómo se construye el objeto de estudio por parte del historiador. Es decir, son conscientes de la construcción del objeto de estudio por parte del historiador y la atención está puesta en el relato y la dimensión literaria, pero sin caer en el relativismo, dicen Serna y Pons. Todo ello se lleva a cabo con planteamientos y desde perspectivas muy diferentes. Desde la más hermenéutica de Garlo Ginsburg, con su paradigma de los indicios y el estudio intensivo de un caso anómalo, como él mismo dice, en tanto que la anomalía contiene la norma y no viceversa, y lo hacen a través del cambio de escala del análisis y su peculiar enfoque biográfico, porque como dice Revel, la historia social interroga y saca a la luz la multiplicidad de las experiencias, la pluralidad de sus contextos de referencia y las contradicciones internas y externas de las que son portadoras. La historia biográfica. Algo parecido puede decirse del auge de la biografía en la producción de los historiadores. La gran variedad de modalidades en el contenido y en la forma de esas biografías ha sido reflejada en numerosos libros y dossiers. Aquí tenéis una muestra. Y bueno, podemos hablar
de acuerdo con la terminología propuesta por Sabina Lóriga, de una historia biográfica para distinguirla de otras formas de concebir la biografía. Para Sabina Lóriga, la historia biográfica, que es el término que utiliza para referirse al redescubrimiento reciente de la biografía por parte de los historiadores, remite, y como siempre vuelvo otra vez a poner en el centro la noción de experiencia, a las experiencias de los historiadores atentos a lo cotidiano, a las otras subjetividades, a la historia oral, a los estudios sobre la cultura popular y a la historia de las mujeres, y al deseo de extender el campo de la historia y poner delante de la escena a los excluidos de la memoria. La crisis de una historia científica, la crisis de la interpretación marxista del modelo estructural y del análisis cliométrico, dice Sabina Lóriga, ha llevado a desplazar la atención de la dimensión colectiva, la experiencia histórica, de la experiencia histórica, la reflexión sobre los destinos individuales. Bueno, todo esto incide en algo que ya hemos visto también en el caso de la microhistoria. A eso se añade, por ejemplo, lo que dicen, y solamente voy a nombrar a dos historiadoras cuyo trabajo de reflexión sobre los nuevos estudios biográficos es ejemplar. Los estudios biográficos, dice Isabel Bourdiel, contribuyen de forma significativa a establecer claves útiles de conversación historiográfica que haga posible el cruce de fronteras geográficas, políticas, disciplinares, para aproximarse mejor a la complejidad y la pluralidad del pasado. Para dicha historiadora, la aportación del postestructuralismo ha agudizado nuestra atención hacia el lenguaje como constructor de la realidad, lo que ha sido crucial, dice ella, para argumentar que la identidad y la experiencia de una mujer son a su vez producto de los discursos dominantes y que el ser mujer es menos una experiencia identitaria propia y fija que una construcción y una práctica social. Y Mónica Bolufer, en un artículo publicado en el dossier de ayer, de manera muy clara, valora la importancia que ha tenido esta historia biográfica, o mejor dicho, la importancia que ha tenido la historia de las mujeres y del género en esta historia biográfica, el papel importante que ha jugado la historia de las mujeres y del género, porque de una parte, dice Mónica Bolufer, ha dado impulso a la recuperación de las vidas robadas, como ella la llama, del pasado, silenciadas o olvidadas por la historiografía, de manera que se contemple ahora la variedad de las experiencias de las mujeres, y por otro lado, porque ha establecido una crítica muy necesaria a la visión de la identidad como algo natural, ligado de un modo automático, la identidad ligada de un modo automático a atributos innatos y compartidos, sexo, raza, nación o a condiciones comunes de experiencia material, clase, replanteándose de un modo crítico el problema de la formación de identidades en general. En resumen, también la experiencia de los agentes de la historia y de los propios historiadores adquieren un gran relieve en distintos tipos de biografía que se han publicado recientemente, en la microhistoria, en la historia biográfica, en la historia de la vida cotidiana, imbricándose de tal manera que en numerosas ocasiones carece de sentido diferenciarlo. ¿Qué es microhistoria? ¿Qué es historia biográfica? ¿Qué es historia de la vida cotidiana? En otros no, por lo que vamos a ver a continuación. Hay estudios en donde el enfoque biográfico, el foco de atención puesto en la vida cotidiana, se ha hecho compatible con unos análisis que en absoluto son análisis a pequeña escala y que, sin embargo, han dado como resultado obras, por lo menos yo las he leído con un enorme placer, he aprendido mucho de ellas y creo que son obras ejemplares. Y lo vamos a poner de relieve, lo voy a poner de relieve en estos tres casos. El libro de Christian Ingrao, Crecer y destruir los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, es, nos lo dice así el autor, una historia de las experiencias de estos hombres, de esta élite, además, élite culta, élite con títulos universitarios, élite formada. No son los hombres ordinarios, son élite bien formada, con un pasado intelectual, incluso compatible con sus actividades que fueron, pues, como todos podéis imaginaros, enormemente malignas, ¿no? Una historia de la experiencia de estos hombres. Por ejemplo, la experiencia de todos ellos, la experiencia vital durante la Gran Guerra, la experiencia en el marco de su militancia nazi después, en el periodo de entreguerra, como reacción a la experiencia de la Gran Guerra, la experiencia del aterrador, como lo llama Christian Ingrao, viaje al este, la experiencia de haber aceptado la derrota y su destino tras los juicios de posguerra, aquellos que pudieron salir de alguna manera vivos. Como todo eso moldeó sus respectivas representaciones. Este es el objetivo, este es el objeto del libro de Christian Ingrao, según sus propias palabras.
El libro de Adam Hochschild, Para acabar con todas las guerras, una historia de lealtad y rebelión, es una historia de hombres y mujeres que conforman, y cito, un elenco que he ido recopilando poco a poco a lo largo de los años, a medida que encontraba personas cuyas vidas representaban respuestas muy diferentes a las opciones que tenían quienes vivieron en una época en la que el mundo estaba en llamas. Entre esos individuos figuran generales, activistas sindicales, feministas, agentes provocadores, un escritor convertido en propagandista, un domador de leones convertido en revolucionario, un ministro, un periodista de clase obrera militante, 3 soldados llevados ante un pelotón de fusilamiento y un joven idealista que poco después, o mucho después, no recuerdo ahora el tiempo, fue asesinado por la policía secreta soviética. Es un libro apasionante, otra forma de entrar en la Gran Guerra. No es una historia de la Gran Guerra, es otra manera de entrar en cómo estos hombres, mujeres de distinta condición, pero sobre todo de distinta trayectoria, a veces unidos por lazos también de parentesco, hermanos o por lazos matrimoniales, cómo estos hombres vivieron de forma muy diferente la experiencia de la Gran Guerra. Y por último, el de Nicholas Stargard, La guerra alemana, una nación en armas. Él lo dice en la introducción. ¿Qué se propone? Comprender la experiencia de aquellos que vivieron en Alemania bajo la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra alemana por excelencia, porque fue Alemania quien la promovió, fue Alemania quien la llevó hasta el final y fue Alemania la que, en el contexto de esa guerra, llevó a cabo el genocidio más espantoso que ha conocido la historia. Una guerra alemana, en tanto que provocada por el régimen nazi, que recurrió a métodos genocidas antes de la construcción de las cámaras de gas en la Polonia ocupada y agotó todas las reservas morales y físicas de la sociedad alemana. Para librar una guerra a tal escala, los nazis tuvieron que recurrir a niveles de movilización social y compromiso personal inconcebibles. ¿Cómo fue posible? Este libro, dice, narra cómo el pueblo alemán, y lo transcribo, experimentó y apoyó la guerra, para lo cual no lo reduce a una visión dividida del conflicto, presentando a los alemanes como víctimas o como verdugos, ni recurre a términos como trauma o trauma colectivo. El interés del autor por explorar las dimensiones subjetivas de la historia social le ha llevado a sacar a la luz los temores y esperanzas de la sociedad de la que provenían los conquistadores y los verdugos para intentar entender cómo los alemanes justificaron la guerra ante sí mismos. Y eso lo hace por medio de imágenes macro de las opiniones existentes a partir de fuentes que proceden de los informadores secretos del régimen, de los censores militares de la correspondencia de los soldados, eso se ha estudiado también en otras obras, y además en profundidad mediante una escogida selección de individuos de una amplia gama de ambientes diversos y a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Cartas de enamorados, de amigos cercanos, padres e hijos, matrimonios, diversos archivos privados, etc. Bueno, voy a ir un poco ya más deprisa porque se está haciendo largo, bastante. ¿Puedo? Bueno, todavía me falta, pero voy a ir muy rápido. Si queréis, solamente voy a mencionar muy rápidamente la obra o el proyecto que hay detrás de Bernard Le Petit. Este es un libro que apareció en 1995 bajo la dirección, un libro colectivo, en el que Bernard Le Petit, que falleció en un accidente de coche un año después, un destacado representante de lo que se denominaba entonces la cuarta generación de anales, exponía su propuesta historiográfica. Propuesta historiográfica a la que yo creo que no le hemos prestado, o yo no le he prestado mucha atención, y que me parece que merece la pena también, no porque la tengamos que compartir, pero que merece la pena acercarse a ella. Después de referirse a la coyuntura de crisis de la historia, y bueno, no entraré en eso, y de plantear que la historia es una técnica que se fundamenta en la manipulación y la experimentación, bueno, después de hacer una serie de reflexiones sobre eso, él plantea un nuevo programa de investigación, del que este libro sería una de sus aplicaciones, ahí hay un conjunto de artículos, con el fin de prestar atención particular a la sociedad desde el punto de vista de la práctica social, es lo que algunos han llamado el giro hacia las prácticas. En dicho programa, las identidades y los vínculos sociales no tienen naturaleza, sino distintos usos, y el foco de atención está puesto en la cuestión del acuerdo, para analizar de dónde saca su fuerza, cómo se modifica y cómo se actualiza. Y también el foco de atención está puesto en cómo la experiencia del historiador en cada presente desempeña un papel fundamental. La experiencia juega también desempeña un papel importante en la obra de Karl Schlegel. Para empezar, su experiencia, en tanto que alemán, él creció en la década de los 50, en unos años en los que
en su entorno familiar, Rusia estaba muy presente en un tema de conversación. ¿Por qué? Porque su padre se reunía una vez al año con otros compañeros suyos, soldados también en el frente, que habían sobrevivido, para hablar de aquello y de cómo habían podido salir ilesos. Rusia, dice él, o más exactamente Stalingrado, Siberia, se convertían entonces en lo que más tarde podría haberse llamado un lieu de mémoire. Los recuerdos suyos, del padre me refiero, la cartilla militar que conservaba su padre, todo eso le lleva a interesarse por aquella Rusia en la que había combatido su progenitor, y después eso se acentúa con los viajes del propio Schlegel, obligatorios en la República Federal Alemana, a diferencia de lo que pasaba en la Europa, en la Alemania del Este, viajes obligatorios de formación como colegial, fomentados por el gobierno de la República Federal Alemana, una visita a Praga, que fue su primer viaje al otro lado del telón de acero, y al final del bachillerato tenía tanta curiosidad por Rusia que le mandó una carta, no recuerda si a Khrushchev o a Rey de Moscú, y recibió un enorme paquete de libros. Bueno, después vinieron los primeros encuentros en persona con la Unión Soviética, la asistencia a seminarios sobre materialismo histórico en la Universidad Libre de Berlín y otras muchas experiencias hasta llegar a convertirse en profesor de Historia de la Europa del Este en la Universidad Europea de Viadrina, Frankfurt del Oder, y autor del libro que tienen ahí, Terror y Utopía, Moscú en 1937, con el que en 2012 obtuvo el premio de Leipzig para el entendimiento europeo. La experiencia, además de lo que he dicho, también desempeña, dicho por él mismo, una función esencial en el método de Schlegel, que consiste, como él mismo lo describe, en explorar las topografías históricas. El modo, dice él, en que suelo presentarme a mí mismo la historia y la singularidad de un país o de una cultura pasa por recorrer las ciudades y explorar los espacios. Las ciudades, nos dice, son documentos de primer orden y se revelan como puntos de máxima condensación de los espacios y de la experiencia histórica, a diferencia de lo que sucede en una perspectiva macrocósmica o en una microcósmica, dice Schlegel. Y en su libro sobre Moscú en 1937, destaca en la introducción, nos dice que se propone reunir los contradictorios fenómenos y experiencias de ese año en dicha ciudad por medio de un conjunto de aspectos vistos con frecuencia de manera aislada y ofrecer una síntesis sobre investigaciones en las disciplinas más dispares. Para Schlegel, dicho por él en la introducción, se trata de eliminar ciertas oposiciones que se han vuelto obsoletas y de aprovechar el potencial explicativo de cualquier tendencia, sea la historia de los hechos, de la vida cotidiana, de las mentalidades, desde arriba, desde abajo, de la acción principal o de la acción estatal. Y ya el último de los puntos, le jeu dans l'écriture de l'histoire. Bueno, aquí está resumido cómo lo presenta Enzo Traverso, casi lo voy a mirar y así iré más rápido, una tendencia que transgrede las tradiciones y pone en cuestión ciertas premisas, la escritura en primera persona, transgrede esa tradición de escribir en impersonal, esa tradición que hace suponer que el historiador es más objetivo porque se distancia tanto del objeto de estudio que utiliza la tercera persona. Yo siempre me acuerdo de cómo Jürgen Habermas, cuando polemizaba con los historiadores en el debate de los historiadores, decía: está bien que en la tercera persona discutan ustedes en el medio académico, pero cuando hablan en público, hablan en primera persona, y ténganlo en cuenta. Bueno, pues digamos que se transgrede esa convención de hablar en tercera persona y nos lleva a un tipo de escritura en primera persona en la que el prisma de la subjetividad del historiador hace que se pase, digamos, que lo que trata el historiador se filtre continuamente bajo ese prisma. Está produciéndose una simbiosis, dice Enzo Traverso, entre el historiador y su objeto de investigación. De ese modo, dice Traverso, el historiador se convierte en protagonista del relato histórico, y a través muchas veces de la forma de una historia familiar, pero no como testigo. Y no se trata de confundir esta historia en primera persona con el testimonio en primera persona, ¿no? Porque el historiador que escribe este tipo de historia no ha vivido esos hechos, no los ha podido vivir, es de una generación posterior a aquellos que vivieron los hechos. Y segundo, porque no se trata de hablar de sí mismo, porque de otra parte no tiene, sino de hablar en primera persona en el curso de su investigación, del por qué ha investigado eso, de cuáles son las razones personales que la lleva a ello, de cómo eso ha pesado mucho en su investigación y la ha orientado como la ha orientado, y finalmente de cómo todo eso le ha creado muchos problemas a la hora de buscar fuentes, de buscar y de ponerlas, de analizarlas, contrastarlas, incluso de no encontrar fuentes y de intentar suplirlo con la imaginación.
La literatura en general y ciertos tipos de creación artística, y con ellas la ficción, también se utiliza en estas obras como un recurso, digamos, transgresor, porque sería a la vez un recurso analítico. A partir de la imaginación y de la ficción se llega allí donde no se puede probar documentalmente, pero que es necesario, aunque sea, como decía Aristóteles cuando hablaba de la poética, el escritor habla de aquello que podía haber ocurrido. Y entonces adquiere más generalidad, contrariamente a lo que se podría pensar, las afirmaciones adquieren, digamos, una dimensión más amplia. Pero hay que dejar bien claro que eso es ficción, que eso no se deduce, no se infiere de los documentos. Utiliza eso como recurso analítico y también, y eso es importante, como medio de representación atractivo, pues la literatura goza de un atractivo indudable para un amplio público, para ir más allá de ese público reducido que es el que suele leer los libros de los especialistas en historia. Él pone de relieve eso en 8 casos de historiadores, algunos de ellos son conocidos, Omar Bartov, Sergio Luzzatto, Mona Ozouf, Michael Vinocq, Stefano Duhan-Rousseau y en Iván Jablonka, que ha tenido un éxito enorme con este libro, que ha tardado también en publicarse en España, pero que ganó un premio prestigioso de la Academia Francesa, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, Historia de los abuelos que murieron en Auschwitz, que él no conoció, en Auschwitz, y el libro de Mark Mazower, que por otra parte es un historiador con una obra suficientemente bien conocida, amplia e interesantísima, que en este caso habla de su abuelo, sobre todo, y en menor medida de su padre, y su abuelo es una figura, y otros miembros de la familia del abuelo, apasionante. Está el tío abuelo, la tía, es una obra apasionante. Yo he puesto aquí otras 3 más, porque aparte de que nos han centrado este año el curso a una parte, han sido unas obras que hemos estudiado, a mí me han parecido también 3 obras muy importantes. Y además de las que se puede sacar una visión que en absoluto queda reducida a una historia familiar o a una historia, digamos, en primera persona convencional, ¿no? Estas son las obras, lo diré muy brevemente, Los hermanos Himmler, de Catherine Himmler. Su padre, que es el hermano del famoso Himmler, quedó muy sorprendido cuando le pidió que buscara alguna documentación sobre el abuelo de ella, que era alguien bastante desconocido para la familia, y entonces se encontró con que el abuelo era tan nazi como el tío abuelo, es decir, como el Himmler, era un personaje muy importante. Y la familia, pues evidentemente, se opuso y ella, investigadora empecinada, sacó un libro que es un libro muy interesante. La Casa del Lago tiene otro carácter, es una historia de una casa estival en las afueras de Berlín, en la zona de los lagos, en la que el autor, Thomas Harding, que ya era conocido también por otro libro sobre la relación entre su padre y un destacado nazi, la persecución que su padre llevó cuando ganaron los aliados y se fue en busca de él. Bueno, pues en este caso, este libro es la historia de un siglo a través de esta casa y de sus habitantes. Habitantes que van desde el primero que la construyó, un terrateniente Junker típico, noble, de la aristocracia prusiana, a su familia próspera, era su padre un médico al que acudieron personajes muy del régimen nazi en algún momento, su respetada familia, eran judíos, los Alexander. Después, ellos tuvieron que marcharse, tuvieron que irse a Inglaterra, un famoso compositor nazi, una viuda y sus hijos, un informador de la Stasi. Es una historia de muchas vidas a lo largo de un siglo a través de esta Casa del Lago que él se ha empeñado en restaurar y que finalmente creo que está restaurada y convertida en museo. Y por último, si hay un libro que seguramente os habrá gustado mucho, porque desde luego es imposible encontrar un juicio negativo, es el de Calle Este-Oeste de Philippe Sand, mejor que el otro que ha venido después sobre la persecución de los nazis. Este es un libro excelente en la que a través de esta ciudad que hoy está de actualidad, Lvov, la antigua Lemberg, o Lvov, y a través de la figura de su abuelo y de estos 2 destacados juristas, Lauterpacht y Lemkin, el primero que consiguió que se acuñara en el juicio de Nuremberg el crimen de delitos contra la humanidad, crímenes contra la humanidad como figura judicial, el segundo el que no consiguió que se aprobara el delito de genocidio, y hubo una controversia muy interesante, pero después sí que se ha aprobado, y el que fue gobernador general en la parte polaca no anexionada por los nazis y que fue el basurero donde, como ellos mismos llamaban, iban los que iban a ser exterminados por diversos motivos, entre ellos se dio principalmente los campos de exterminio nazis, Hans Frank.
Enzo Traverso es ambivalente con respecto a esta escritura en primera persona. Se muestra ambivalente al decir que la nueva forma de escritura enriquece y diversifica la disciplina histórica, llega a resultados notables y puede interpretarse como la expresión de un trabajo de posmemoria, y yo añadiría cada vez más necesario, porque cada vez ya van desapareciendo los que vivieron aquellas experiencias. Sin embargo, para Traverso, esa nueva forma de escribir historia no marca ninguna ruptura metodológica, tiene razón. Ni su práctica tiene nada de subversivo, también tiene razón, desde un punto de vista académico. En el ámbito científico no se puede considerar a priori un avance o un retroceso y tampoco se le puede atribuir una posición política o considerar una escuela. Desde luego, una escuela nunca se puede encontrar nada que pretenda serlo hoy en día, ¿no? Pero, bien, por cuanto dice, atraviesa, y vuelve a tener razón, las disciplinas y las sensibilidades políticas y llega a historiadores con escasas afinidades en otros aspectos. La doble valoración de Enzo Traverso yo creo que es posible compartirla, pero va más lejos. Y va más lejos al poner en relación esta microhistoria con un supuesto Zeitgeist, o espíritu de la época, que es una terminología muy propia del historicismo alemán, de nuestra época, que según Enzo Traverso estaría caracterizado por todo lo que ves aquí: neoliberalismo, presentismo, apoliticismo, atrofia de la imaginación utópica, retirada a lo íntimo, exceso narcisista, mirada melancólica, memoria familiar. Yo creo, y en eso he mantenido en un artículo publicado en El Spiel que no estaba de acuerdo con Enzo Traverso, yo creo que, primero, no hay espíritu de época. Yo creo que eso es algo que deberíamos evitar. Las épocas, todas las épocas, son siempre un fruto de tensiones y contradicciones diversas. Como decía Dickens, y creo que lo puse en un libro hace ya mucho tiempo, todas las épocas son iguales. Época de luces y época de sombras, épocas de progreso y de avance, épocas de vuelta atrás, de retrocesos. Es decir, son épocas de tensiones. Se consideran no dialécticas. A mí me gusta hablar de la dialéctica, porque no creo que haya pasado de moda. Las tensiones dialécticas están siempre presentes en todas las épocas y, por tanto, habría que poner en relación todo eso con otros aspectos que van en dirección contraria y que son distintos, tanto desde el punto de vista general de la historiografía como dentro mismo de las formas que hemos visto antes de concebir la historia y de practicarla en esta segunda parte. Por ejemplo, la expansión del yo en detrimento del nosotros, de la autosuficiencia, del exceso narcisista y del uso presentista y reciclable para fines espurios son rasgos que también encontramos en obras de historia escritas de un modo supuestamente distante, impersonal y, entre comillas, objetivo. Por tanto, no es una peculiaridad de este tipo de escritura de la historia. En sentido contrario, no pocos de los libros de esa historia escrita en primera persona recogen experiencias de una época que sustituyó el realismo ingenuo y la ideología de la objetividad por una crítica de la razón universal, que no concibe la historia como un proceso lineal y en la dirección del progreso y que desconfía de quienes afirman estar en posesión de la verdad. Con frecuencia, esta constatación no lleva a renunciar a la búsqueda de la objetividad o de la verdad, ni a dejar de proporcionar modos racionales y colectivamente evaluables, o científicos, si se pretende, de entender procesos de distinto carácter en diversos medios sociales. Tampoco ha impedido la elaboración de valiosas síntesis que a pequeña, a mediana o a gran escala, en el tiempo corto de los acontecimientos o en la larga duración, den cuenta de esas experiencias individuales y colectivas, tomen en consideración cada caso particular y lo contemplen también en situaciones tan extremas y traumatizantes como las vividas en el siglo XX. Los mejores libros de una historia escrita en primera persona, ni mucho menos, en mi opinión, traen consigo el abandono de una visión de conjunto, ni conducen necesariamente al apoliticismo o a un repliegue en la esfera de lo íntimo. Y en cuanto al presentismo, ya voy terminando de nuestra época, puede concebirse, y así lo hace François Herzog, como un nuevo régimen, dice él, de historicidad, en el que el presente impone su interés inmediato y cortoplacista a un pasado movible y efímero y a un futuro sin grandes expectativas. La estructura temporal particular de la modernidad, dice François Herzog, con el foco puesto en el horizonte de expectativas y no en el espacio de experiencias como en el mundo antiguo, habría dejado paso a otra experiencia del tiempo en la que todo transcurre como si no hubiera más que presente. Un presente que se extiende tanto en la dirección del futuro, por los dispositivos de la precaución y de la responsabilidad, como hacia el pasado, mediante el recurso a las nociones de memoria, deuda, patrimonio, conmemoración, identidad, etc.
Se trata, según Herzog, de un presente multiforme y multívoco. A la vez todo, no hay más que presente, y casi nada, la tiranía de lo inmediato. En definitiva, como él lo llama, de un presente monstruoso. Sin embargo, a mi parecer, y añadiría, las experiencias dolorosas de nuestro más reciente pasado se consideran o no traumáticas o mejor traumatizantes, de un pasado que aun cuando cada vez más se aleja en el tiempo, continúa, sin embargo, estando presente, han llevado a no pocos historiadores a centrar su atención en cuestiones no percibidas antes, relacionadas con el testimonio, el pasado presente de la memoria y la transmisión o no de la memoria de un modo colectivo. En ese sentido, el recurso a la narración en primera persona ha servido para exponer los problemas y las dificultades de una investigación histórica de este tipo, centrada en cómo se conservan, transmiten, silencian o se olvidan recuerdos de experiencias de distinto carácter en un marco en el que la familia y la sucesión de las generaciones juegan un papel importante a medio o largo plazo en medios sociales y contextos históricos muy diferentes. Y acabaré como había empezado, es decir, con el libro La historia después de la historia. Y es que, después de todo, un presentismo bien entendido, no ese presentismo que criticaba François Herzog y el propio Enzo Traverso, un presentismo bien entendido puede traer, según afirmaba Josep Fontana, inspirándose en Walter Benjamin, una especie de revolución copernicana en nuestros días. Semejante revolución, escribía Fontana en 1992, invierte la relación tradicional que considera el pasado como un centro fijo y estable en torno al cual gira el presente, para situar el presente en el centro de nuestras preocupaciones y utilizar el pasado para que inspire una conciencia lúcida y crítica con el fin de saber enfrentarse a los problemas actuales. Una frase que comparto porque me parece una de las frases más brillantes de Josep Fontana. Y nada, muchas gracias. Em sento de veres l'extensió, però la culpa és meua, per suposat, però també un poc del meu amic, que dir-me, parla de les transformacions de la historiografia. Esto es muy complicado y muy largo. Assumeixo la culpa, però ha estat molt interessant, molt exhaustiu. El problema és que no tindrem gaire temps per fer preguntes. Si algú té alguna qüestió que vol plantejar. Ho lamento. Sí, perdón, es que no sé dónde tengo el micro. El que sí que us demanaria, perquè el professor Pedro Ruiz ha de tornar a València a les 6. Vull dir, per tant, si podeu fer preguntes escuetes, us ho agrairem. I també aprofitaré que tinc el micro per dir que això s'hauria de publicar, em fa l'efecte. Sí, sisplau. Sí, sisplau. Voldria saber, en aquest context, on situa vostè la història del món, la global history, i el seu interès per tot allò transnacional. Ah, sí, ostres. Nicolás està aquí perquè Nicolás és un dels col·legues de la revista Passé Futur, dirigida per Sabina Lòriga, més actiu de la revista. Després de l'entrevista que li van fer a Giovanni Levi i que és molt crític en la història global i sobretot en el manifiesto este famós dels historiadors que se va publicar així també en castellà, jo no estic d'acord en tot el que diu Giovanni Levi, però me falta un poc més de reflexió per a poder. Penso que en la història global sí que es pot trobar també aquesta importància de la noció d'experiència a l'hora d'insertar-la en processos en els quals algunes de les històries globals o les històries macrocòsmiques, diguem-ho així, sí introdueixen el paper i la reflexió dels individus. I fins i tot en síntesis, que tinc ara més, no és una història global, però per exemple, en la història d'Europa que s'ha publicat crítica, perquè s'ha publicat abans en Anglaterra, tant Evans per un costat com Kershaw per un altre, que no són historiadors, comencen
posant èmfasi en la necessitat d'introduir una biografia xicoteta, un personatge, no perquè sigui representatiu de res, sinó perquè pot, d'alguna manera, introduir al lector en experiències viscudes en aquella època i en formes de representar-se el món. Jo crec que sí, però no m'atreviria ara a fer un judici sense haver abans fet un anàlisi més cuidadós i tenint en compte també les crítiques de Giovanni Levi sobre una història global que penso que té aportacions molt importants, però que es mou en un sentit completament diferent de totes aquestes formes d'història en les quals he centrat l'atenció, perquè és un altre tipus d'història. He deixat a banda moltes formes d'història. La importància que té, per exemple, la qüestió de l'Estat i de la nació. En el meu departament, quasi tot el món està treballant sobre la cultura nacional, identitat espanyola, les identitats. Hi ha tota una epidèmia d'identitats. Cuando es claven en mí y me digo, no, es que nosotros nos acordamos de cuando estudiamos que todo era la transición del feudalismo al capitalismo. Bueno, pues ahora, y ahora que todos son cultures polítiques i història de la nació espanyola. Que està molt bé, perquè s'ha fet d'una forma, alguns llibres són molt importants i molt transgressors, però també n'hi ha el cine en la cultura nacional espanyola, el no sé què, la cultura nacional espanyola. Bueno, n'hi ha llibres molt interessants i altres que són reiteratius. He deixat moltes formes d'història perquè sóc incapaç de poder oferir una panoràmica, entre altres la història global. Així que no m'atrevís a donar una opinió taxativa. Ara, vaig a fer una propaganda. El Ricardo Rodrigo està preparant un article per a aquestes passajes de pensament contemporani sobre una història global, no, Ricardo? Una manera de todo. No soy que Ricardo Robledo está preparando una reseña, artículo, además de un artículo que seguramente si quiere publicaremos en Pasajes de Pensamiento Contemporáneo sobre Amanecer, por el título completo ahora, El Amanecer de Todo, que es ese tocho sobre la historia, las primeras épocas de la historia de la humanidad, que ha aparecido recientemente y que es un libro bastante interesante y complejo. Quizá él nos diga mejor que pensar en eso. Bueno, y yo quería felicitar al profesor Pedro Ruiz porque realmente ha hecho un alarde de erudición historiográfica tremendo. Y eso que se lo hemos puesto difícil porque lo hemos achuchado con el tiempo y no ha podido decirnos todo lo mucho que él nos quería decir. Seguramente si lo hubiéramos dejado margen, pues nos hubiera hablado de otros, digamos, giros de la experiencia, como ya que ha hablado de la microhistoria, pues probablemente podría haber hablado de la big history de los norteamericanos o de las redes históricas, que con los NEL tuvo una difusión interesante, o yo creo que también nos podría haber hablado, porque liga muy bien con lo que él ha dicho cuando se ha referido a la miseria de la teoría de Thompson, con lo que se ha llamado la historia de la subalternidad, que como todos sabéis, Fontana me propuso publicar Anashim Guja y es una visión del mundo muy interesante cuando se asiste, por ejemplo, a la lectura de Agenda para una historia radical. En cualquier caso, yo no voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacer una pequeña reflexión, si se me permite, y es que, como decía un viejo conocido mío, la única ciencia es la ciencia de la historia. Y desde la noche de los tiempos hemos tratado de encontrar la forma de que la historia tenga un sentido para el ser humano. Es decir, dicho en términos muy banales, sirva para algo. A lo largo de la historia hemos ido buscando elementos, procedimientos, atajos, caminos más largos, más cortos, que nos hemos ido
amirallant, casi no sé cómo decirlo en castellano, espejeando o mirándonos en el espejo de nuevas disciplinas que iban apareciendo a partir del siglo XVII en la ciencia, a partir del XVIII en las humanidades, para dar vueltas y vueltas como un perro que se huele el pito, que es una cosa que los historiadores venimos haciendo desde siempre. Quiero decir, Heródoto ya se planteaba añadir a la historia la ciencia. Heródoto es un científico, Heródoto es un antropólogo cultural, pero es que su némesis en la Grecia hace 2500 años era un gran literato. Tucídides escribía maravillosamente bien y era un gran biógrafo, aunque se inventara muchos de los discursos de los jefes griegos a los que lamía el trasero. Dicho esto, quiero decir que, como decía otro conocido mío, tenemos que intentar siempre ir hacia una historia total. Y una historia total exige lo que ese otro antiguo amigo mío decía que era la única ciencia verdadera o la única ciencia posible, que es saberlo todo. Como los seres humanos, con la excepción de Marx y de Fontana, no lo podemos saber todo. Hacemos la historia que podemos hacer, no la historia que verdaderamente necesitaríamos hacer. Lo que quiero decir con esto es que yo agradezco mucho, no lo digo en absoluto como una crítica, sino como un elogio. Yo agradezco mucho lo que nos ha dicho el profesor Pedro Ruiz sobre cómo hemos llegado al Mercedes-Benz que tenemos ahora, que funciona solo, sin conductor. Desde aquel primer modelo elemental nos ha explicado pues, cómo han cambiado las bielas, cómo han cambiado las válvulas, cómo ha cambiado todo el bastidor y cómo ha cambiado la parte relativa a audio, a visual, a tejido o a cuero de los asientos. Lo hemos entendido muy bien y verdaderamente está muy bien. Y yo lo agradezco mucho. Pero a mí me gustaría que un día, y Pedro lo haría de una manera maravillosa, volviera para contarnos qué pasa cuando el Mercedes se pone en marcha. Ya me gustaría, pero tengo problemas para poder conducir un coche de estos que ahora se hacen porque no entiendo nada. Como imagínate si tengo que volver para lo que propones, que es enormemente ambicioso. Solo una cuestión. Es cierto que algunas de las formas de las prácticas de historiadores, por ejemplo, los estudios subalternos, y por ejemplo, lo que Rafael Samuels y la History Workshop, no los he introducido porque ya no me cabía más, ¿no? En otros casos es sencillamente porque uno tiene las limitaciones que tiene. Lee lo que puede leer, sabe los idiomas que sabe y yo me atengo a lo que conozco. Hay otras que no. Entonces, es muy conveniente que todo esto se vaya también de alguna forma diversificando en función de lo que cada historiador conoce. Diciéndolo en plan muy simple, son producto de mis limitaciones intelectuales. Alguna altra qüestió? Doncs queda una última cosa, acomiadar amb un aplaudiment als